Gracia nueva, también única, de disponernos a entrar en el desierto de la Cuaresma, estos 40 días, como el pueblo de Israel que caminaba por el desierto, de disponernos mediante este tiempo de adoración eucarística. Y esto es lo que venimos a hacer en estos días antes del miércoles de ceniza. Así la adoración eucarística, la contemplación del misterio de la Eucaristía nos puede ayudar mucho a abrir nuestro corazón a esa gracia de Dios. Todo tiempo delante del Señor en la Eucaristía es siempre fecundo, siempre produce un fruto muy grande, aunque nosotros muchas veces no seamos del todo conscientes de ese beneficio. Y mucho más si cabe cuando es un tiempo prolongado y al mismo tiempo unido a este tiempo litúrgico de la Cuaresma. Por eso podría ayudarnos mucho a meditar en este misterio de la Eucaristía con vistas a vivir una Cuaresma, podríamos decir, como más intensa, más profunda, una Cuaresma más de Dios, ¿no? En la medida de lo posible, evitando la rutina de pensar que ya son muchas Cuaresmas las que llevamos en nuestra vida y que, bueno, más o menos están bien. A veces tropezamos con propósitos, se cumplen, no se cumplen. A veces hacemos propósitos que de alguna manera no acaban de llegar a lo que realmente necesitamos en nuestra vida espiritual. Son propósitos que están bien, pero que no inciden en el corazón, en el centro de lo que es nuestra vida cristiana, y a veces pues se pueden quedar un poco en la superficie, ¿no? O simplemente considerándolos como meras prácticas religiosas o de cierto sacrificio, pero que por dentro nos dejan un poco, no digo igual, pero a veces no del todo tocados por la gracia de Dios, ¿no? Y eso a veces pues lleva a iniciar, a emprender la Cuaresma un poco con ya un cierto aire de derrota, ¿no? De decir, bueno, pues otra más, a ver si esta por fin. Y por eso es importante este tiempo. Por eso es importante estos días, ¿no? No es simplemente una devoción eucarística alrededor de los carnavales, ¿no? O sea, como diciendo, bueno, por fuera están carnavales y nosotros intentamos aprovechar el tiempo con la adoración eucarística. No, yo creo que no tiene por qué estar unida una cosa con la otra, pero es que nosotros lo tenemos que vivir con otro espíritu, ¿no? Con otro espíritu de decir, Señor, si tú me ofreces esta oportunidad y esta gracia inmensa, pues yo quiero aprovecharla, ¿no? Porque tener en cuenta que todas estas gracias que el Señor nos concede, estos regalos, estos dones, estas llamadas, esos toques en el corazón, pues son muy importantes, son una muestra de los desvelos de Dios hacia nosotros, de su cuidado, de su misericordia. Y un alma que quiere amar al Señor intensamente, pues quiere aprovechar esas gracias, ¿no? O sea, no quiere desaprovecharlas, como si se desperdiciaran, como si pasaran de largo, ¿no? Es verdad que el Señor, pues, en otras ocasiones
tendrá preparados para nosotros nuevas gracias. Pero esta, la de esta Cuaresma, la de ahora, es única. Si no la aprovechamos, se desperdicia. Y es como en la vida, sinceramente, no estamos para desaprovechar ocasiones, no estamos para perder el tiempo. Otra cosa son nuestras limitaciones y bueno, pues las circunstancias de nuestra vida que a veces no nos dejan aprovechar del todo como nos gustaría, pero primero tiene que estar por parte nuestra ese gran deseo de tomar conciencia de la importancia que tiene el aprovechar las gracias que el Señor nos manda, de vivir intensamente el significado de lo que estamos celebrando. Esto es lo primero. Porque si no somos conscientes de la importancia, de la grandeza de lo que estamos celebrando en cada momento, de lo que vamos a celebrar, pues es muy difícil que pongamos todos los medios para aprovecharlo, para que todo esto contribuya a nuestro crecimiento espiritual. Como siempre, es una llamada urgente, apremiante a la respuesta amorosa a Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Todos lo necesitamos, porque todos, de una manera o de otra, pues tenemos la tendencia a acostumbrarnos. Incluso a veces llegamos a pactar con nuestra mediocridad espiritual. Es natural, es el pecado original. Lo sentimos, lo tenemos muy presente. Como necesitamos continuamente un acicate, un estímulo que se nos anime, que se nos empuje, que se nos recuerde la llamada de amor del Señor, que Él continuamente nos está buscando, ¿no? Y entonces necesitamos sacudirnos de encima esa especie de sopor, esa especie de torpor que nos impide responder al Señor con una generosidad cada vez mayor, ¿no? Para purificar nuestra vida, para embellecerla, para enriquecerla con esas gracias, para unirnos cada vez más íntimamente al Señor y más profundamente al Señor, ¿no? E ir despojándonos de todas esas cosas, como dicen los autores espirituales, del hombre viejo, ¿no? El hombre viejo, ese hombre del pecado, fruto del pecado original, que tiene una tendencia a la tierra, que tiene una tendencia al orgullo, a la vanidad, a la soberbia, a la envidia, a tantas cosas, ¿no? Y entonces necesitamos ir poco a poco respondiendo a esa gracia del Señor que quiere purificarnos para fortalecer nuestro espíritu, para que cada vez nos asemejemos más a Él, nos identifiquemos más con Él. Que esto es, en definitiva, lo que ha hecho el Señor con nosotros el día de nuestro bautismo. Por eso la Cuaresma originalmente era un tiempo de penitencia, un tiempo de preparación para aquellos neófitos que se habían convertido a Cristo y tenían que bautizarse en la vigilia de Pascua. Y a lo largo del tiempo se fue desarrollando este tiempo de preparación para llegar al momento culminante del bautismo. Evidentemente nosotros ya estamos bautizados. Por eso no nos estamos preparando en la Cuaresma para recibir el bautismo, porque ya lo hemos recibido. Ahora se trata de revivirlo, renovarlo, de que todo lo que supone el ser bautizado
lo vivamos en nuestra vida, para que resplandezca en nuestra vida el significado, la realidad de haber sido bautizados y haber sido hechos otros Cristos, el mismo Cristo. Con qué pasión San Agustín hablaba a los que se habían bautizado en la noche de Pascua, recordándoles quiénes eran ahora ellos, y les decía con palabras de fuego: recuerda que tú eres Cristo, que el bautismo te ha hecho otro Cristo, el mismo Cristo. No es suficiente toda una Cuaresma para meditar y ahondar en la belleza, en el significado de este ser, cada uno de nosotros, otros Cristos. Sería poco, no es suficiente una Cuaresma, no es suficiente toda una vida dedicándose a meditar y a profundizar en este misterio de amor del Señor que nos ha hecho hijos suyos, otros Cristos. Por eso, si no es suficiente una vida y no es suficiente una Cuaresma, mucho menos, pues no estamos para desaprovecharla, no estamos para desperdiciarla, ¿no? Sobre todo por este sentido de gratitud al Señor, ¿no? de amor al Señor. Al Señor, yo no quiero desaprovechar ninguna de tus gracias, no quiero desperdiciarlas, no quiero que estas gracias que tú derramas sobre mí pasen de largo sin dejar huella. Quiero aprovecharlas de verdad, porque son gracias tuyas, Señor, que tú me envías, porque tú me conoces y sabes que las necesito, porque tú las has preparado y las has dispuesto para ayudarme a crecer, para hacerme como tú quieres que yo sea, ¿no? Y esas gracias van destinadas a cumplir en nuestra vida el proyecto de amor de Dios sobre cada uno de nosotros. Y si yo no las aprovecho, pues entonces, Señor, sé que estoy retrasando, retardando, dilatando ese proyecto de amor que tú tienes sobre mí. Por eso, ya desde el primer momento, antes de empezar, antes de introducirnos y caminar por el desierto de la Cuaresma, con toda la Iglesia, como el nuevo pueblo de Israel, para dirigirnos a la tierra prometida de la resurrección de Cristo, de la renovación de nuestro bautismo, es importante hacer este propósito, es manifestar al Señor este deseo de que nos ayude a vivir una Cuaresma única, única. Con toda la seriedad de la que seamos capaces. Seriedad espiritual no quiere decir que vayamos con la cara amargada, no, seriedad espiritual, profundidad, de tomarnos las cosas de Dios en serio, de tomarnos el amor de Dios con el valor que tiene el amor de Dios, que no es una cosa de broma, que el amor de Dios ha costado su muerte en la cruz, que no es cualquier cosa lo que ha hecho Dios por nosotros. Y entonces es importante que luchemos para evitar una vida superficial, una vida despreocupada, una vida que no cae en la cuenta del valor que tienen las cosas de Dios. Esto es lo primero que yo creo que tendríamos que pedirle al Señor y que meditarlo y hacer propósitos, ¿no? No sé si se verá bien, pero bueno, el Evangelio de San Juan no
no narra la institución de la Eucaristía. De los 4 evangelios es el único que no nos dice en la última cena la institución de la Eucaristía. Es verdad que San Juan en su evangelio habla sobre la Eucaristía en otro momento, antes, en el capítulo 6, donde nos cuenta el discurso de Jesús, se llama así, en la sinagoga de Cafarnaún. Allí habló abundantemente sobre la Eucaristía. Es el famoso discurso en el que Jesús dice: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Esta es la Eucaristía. Así nos lo explica San Juan. Después, en la última cena, no habla de la institución de la Eucaristía. En cambio, San Juan sí que nos cuenta y nos narra el lavatorio de los pies. En lugar de la institución de la Eucaristía, coloca el lavatorio de los pies, ya dándonos a entender que hay una relación muy íntima y muy profunda entre este gesto que cumplió Jesús de lavarle los pies a los discípulos y la Eucaristía. Y las dos cosas, lógicamente, están para explicarnos, de alguna manera anticipando en la última cena, lo que Jesús iba a cumplir unas horas más tarde en lo alto de la cruz. Porque tanto la Eucaristía como este gesto del lavatorio de los pies tienen sentido relacionándolos con la muerte de Jesús en la cruz, con toda su pasión. El Evangelio de San Juan nos cuenta el comienzo del relato sobre la pasión de Cristo. Es muy significativo porque esa parte, que son muchos capítulos, a partir del capítulo 13 hasta el final, es donde San Juan nos describe la revelación de la gloria de Dios. En los capítulos anteriores, San Juan ha descrito los signos que Jesús cumple, signos. Ahora, a partir del capítulo 13, ya deja los signos porque ahora se va a centrar en la realidad. Ya no necesita signos, la realidad. Y la realidad es el misterio pascual de Cristo, su pasión, su muerte y su resurrección. Y ahí, en su misterio pascual, se revela la gloria de Dios, la luz de Dios, la belleza de Dios, la santidad de Dios. Así es como San Juan concibe la pasión y la muerte de Jesús en la cruz. No solamente como el gran momento del dolor y del sufrimiento de Cristo, sino como el lugar donde se revela, es decir, donde podemos nosotros conocer la gloria de Dios. Es sorprendente, porque en todas las religiones la gloria de Dios o el poder de Dios se manifiesta en la grandeza, en esas manifestaciones terribles que asustan, que llenan de pavor. En cambio, San Juan nos presenta la gran revelación de la gloria de Dios en el momento de más humillación, de más dolor, de más sufrimiento de Cristo, allí precisamente en la cruz. Y comienza este capítulo 13 y por lo tanto la narración de la pasión de Cristo con unas palabras extraordinarias. Dice así: antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. No nos vamos a detener en cada palabra, porque cada palabra de este versículo daría para varias meditaciones. Está claro que
nos está diciendo cómo ve Jesús su Pascua, en qué consiste la Pascua de Jesús. Y la Pascua de Jesús consiste en dos aspectos. El primero, pasar de este mundo al Padre. Y el segundo aspecto es, los amó hasta el extremo. Los dos aspectos. Y los dos aspectos se funden en uno, en el mismo. Porque ese pasar de este mundo al Padre conlleva, se realiza en el amor hasta el extremo. Y precisamente ese amar hasta el extremo es el que lleva a Jesús a pasar de este mundo al Padre. No es un pasar de largo, no es que Jesús pasa como sin tocar la tierra, sino que en realidad ese pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos hasta el extremo, supone una transformación tremenda, total y definitiva de este mundo. Es la introducción en este mundo del amor más grande. Y es el cambio, es la verdadera transformación de la realidad de este mundo. Después de la Pascua de Cristo, este mundo ya no es el mismo. Este pasar recuerda el Este paso de Jesús recuerda el paso del ángel exterminador en Egipto, cuando, hiriendo a los primogénitos de todas las casas, de todas las familias de Egipto, permitió que el pueblo de Israel saliera de la esclavitud y se dirigiera a la tierra prometida. Ahora Jesús lleva a cabo, con su pasión y su muerte en la cruz, un paso que nos libera de la esclavitud del pecado y nos saca de la esclavitud del pecado para llevarnos a la tierra prometida de una vida nueva, la vida de Dios, una vida de santidad y de amor. Y a continuación dice el Evangelio, voy saltando porque ya vamos mal de tiempo, que Jesús se levantó de la cena. La expresión que utiliza el Evangelio a nosotros en castellano nos suena muy corriente, común: tú te levantas de la mesa. Es normal, es una acción, pero el verbo que se utiliza para indicar esa acción, un verbo griego que es el mismo que se utiliza para expresar la resurrección de Cristo. Ese levantarse de la muerte. Jesús se levanta de la cena y cumple el gesto del lavatorio de los pies. Dice que se levanta de la cena, se quita el manto y, tomando una toalla, se la ciñe. Este gesto, que es el propio de los sirvientes, de los esclavos no judíos, y que se cumplía
cuando el dueño de casa llegaba de la calle, dice mucho más que ese gesto simplemente de humildad y de servicio de Jesús. Estaban ya en la cena, con lo cual el gesto se tendría que haber cumplido antes. Tanto aquí está claro que el significado de ese gesto de Jesús del lavatorio de los pies tiene una dimensión mucho más grande. Pero dice el Evangelio que Jesús se quita el manto, ¿no? Se despoja del manto, la vestidura, que de alguna manera es la manifestación, el revestirse de la gloria de Dios, ¿no? El vestido de alguna manera refleja esta idea. Jesús se despoja de su brillo, de esa gloria de Dios que tenía antes de la creación del mundo, y se ciñe una toalla, se reviste, en cambio, se despoja de esa gloria divina para ceñirse con el hábito, con el vestido del esclavo, del siervo, para cumplir ese servicio. Y esto hace referencia a la encarnación. O sea, el Hijo de Dios, cuando vino a nosotros, se despojó de las vestiduras sagradas, de las vestiduras de gloria en cuanto Hijo de Dios, y adoptando nuestra naturaleza humana, nuestra carne humilde, entonces se revistió de nosotros, se hizo uno de nosotros y se hizo más aún nuestro servidor, nuestro esclavo. Esto es lo que se cumple en la encarnación del Hijo de Dios. Y luego echa agua en la jofaina, que recuerda el bautismo. Primero el bautismo que Jesús tenía que cumplir, así lo dice en el Evangelio: tengo que cumplir un bautismo y cómo estoy apremiado hasta que lo cumpla. Un bautismo que se refería a su muerte en la cruz, a su pasión. Y esa agua en la jofaina con la que nos va a purificar los pies que son el camino, nuestra vida, hace referencia a nuestro bautismo. Es decir, es Jesús el que nos purifica. Ninguno de nosotros podemos purificarnos a nosotros mismos. Tú no puedes hacer nada que merezca la purificación de Dios, que merezca presentarte delante de Dios puro. No tienes posibilidad. No puedes. Solamente Cristo puede purificarte. Solamente Él te puede limpiar. Y te limpia con el agua del bautismo. Y te limpia con el agua de la conversión, con el agua de la penitencia. Y te seca con esa humanidad suya, que son los sacramentos, ¿no? Y dice el Evangelio que después, volviendo otra vez a la mesa, se puso de nuevo el manto, pero no dice que se quitó la toalla. O sea, y esto es grande porque quiere decir que Jesús ha querido, después de su pasión y de su muerte en la cruz, en la resurrección, ha querido mantener con Él nuestra humanidad, las señales de que es un siervo nuestro. Por eso se presentó delante de sus discípulos con los agujeros de los clavos y de la lanza en el costado, para mostrarles a los discípulos quién era Él, que es Él verdaderamente, y que además esas huellas de su pasión, es decir, de su esclavitud, de su servicio, de su lavarnos y purificarnos, las lleva consigo en la gloria, no las pierde, las ha querido conservar. Jesús sigue en el cielo entregándose por nosotros, sirviéndonos, purificándonos. Y esto es lo que nos disponemos a revivir en la noche de Pascua, en la vigilia pascual, que Cristo nos ha lavado con su sangre, ¿no?
Esta es la imagen del libro del Apocalipsis, cuando se ve esa muchedumbre que iban todos vestidos con unas vestiduras blancas, resplandecientes, deslumbrantes. Y pregunta el vidente Juan, ¿quiénes son estos y de dónde vienen? Y responde el ángel, estos son los que vienen de la gran tribulación, han blanqueado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Y esta vestidura blanca la hemos recibido todos nosotros en el bautismo. Nosotros que no hemos hecho nada por Cristo, que no hemos dado la vida por Cristo, que no hemos sufrido el martirio por Cristo, y en cambio nuestras vestiduras han sido blanqueadas en la sangre del Cordero en el bautismo. En el bautismo hemos recibido una vestidura blanca, resplandeciente, y en la noche de Pascua esa vestidura blanca volverá a resplandecer. Para eso es la Cuaresma, para que esa vestidura blanca que hemos recibido en el bautismo vuelva a resplandecer. Por eso la Cuaresma tiene que ser un poquito seria, la Cuaresma tiene que ser verdadera, porque si no, no podemos presentarnos en la noche de Pascua con la vestidura blanca, raída, sucia. No, nunca. Y se acerca a Pedro y Pedro se niega. Señor, ¿lavarme tú los pies a mí? De ninguna manera. Y Jesús le responde, si no te lavas los pies, si no dejas que te lave los pies, no tendrás parte conmigo. Esta es una frase importante, una expresión de Jesús muy importante para nosotros. Quiere decir que si esa purificación de Cristo no la adoptamos, no la hacemos nuestra, no dejamos que Cristo nos purifique, nosotros entonces permaneceremos igual. Aquel que quiera amar a Cristo solamente con sus fuerzas y por lo tanto ganarse a Cristo, ¿no? Conquistar a Cristo, merecer a Cristo, es que yo voy a ser tan bueno, tan bueno, tan bueno que Cristo me lo va a agradecer. Eso es casi una blasfemia. O sea, pensar que una criatura como tú y como yo podamos pretender ganar a Cristo, conquistar a Cristo. ¿No? Tienes que dejar que Él te purifique, pero tienes que dejarlo, que Él haga en ti su obra, que Él haga en ti su obra de amor. Tienes que dejar, no le pongas frenos, no le pongas obstáculos. Tienes que dejarlo. No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido, dirá Jesús un poco más adelante en la misma última cena. Yo os he elegido. Y por eso le dice a Pedro, tú ahora no lo entiendes, lo entenderás más tarde. Y se refería al momento de la cruz, cuando Pedro vea lo que Jesús va a hacer en la cruz. Entonces lo entenderá, porque Pedro creía que era él, Pedro, el que iba a hacer algo por Jesús, el que lo iba a defender, el que lo iba a proteger, el que lo iba... No, Pedro, estás equivocado, no eres tú. Tú no vales nada. Tú y yo no valemos nada. No podemos nada. Es Jesús el que lo va a hacer por ti. Es Jesús el que va a dar la vida por ti. Es Jesús el que te va a purificar. Pedro, no lo has entendido. Cuando Jesús le dice, el Hijo del Hombre tiene que ir a Jerusalén para dar su vida en rescate por muchos, Pedro le dice, nunca, no puede ser eso, Señor. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, porque tú piensas como los hombres, no como Dios. Y esto es lo que nos pasa, que pensamos como los hombres, como hombres buenos, o sea, hombres religiosos, hombres buenos, hombres buenos, ya.
pero no pensamos como Dios. Es que cuesta mucho pensar como Dios. Es que todavía estamos muy agarrados a nuestros juicios, a nuestras opiniones, a nuestros afectos, a tantas cosas que no quiero ahora ponerle nombre, pero que las tenemos. Y somos buenos, claro que somos buenos, pero todavía pensamos como los hombres, no pensamos como Dios. Y si nos paramos un poco a pensar en nuestra vida, en nuestras actitudes, en nuestras respuestas, en nuestros comentarios, nos daremos cuenta de que no son los de Dios. Así no piensa Dios, así no habla Dios, así no quiere Dios. Y entonces, ¿qué pasa? Que tenemos mucho trabajo por delante en esta Cuaresma. Bueno, un poquito sí, pero todo lo hace Dios, ¿no? Nosotros colaboramos con Él, pero es Él el que nos va indicando. Por lo tanto, ¿por dónde empezaríamos? La oración. Por la oración, por una oración de verdad, una oración que es escucha, ¿no? O sea, si vamos a la oración a hablar, pues al final acabamos hablando nosotros y Dios dirá, ¿y yo cuándo hablo? Pero no nos damos cuenta a veces de que es más importante lo que Dios tiene que decirnos que lo que yo le pueda decir a Dios, que también tiene su importancia, claro que sí, a Dios le gusta también. Pero en la oración, sobre todo, vamos a escuchar lo que Dios quiere decirnos. Y ahí el Señor nos habla, ahí el Señor nos da luces, nos hace ver muchas cosas. Nos hace ver muchas cosas de nuestra vida, de nuestro matrimonio, de nuestros hijos, de nuestros trabajos, de nuestros grupos en la parroquia, de nuestros comentarios, de nuestros juicios, de esas rencillas, de esas cosas que se pegan en el corazón, de esas envidias, porque también hay envidias en todas partes, hay envidias. Y el Señor nos lo hace ver, y nos hace ver a veces pues la poca generosidad que tenemos, el poco tiempo que le dedicamos a Dios, el poco tiempo que le dedicamos a los demás. El Señor nos hace ver lo poco generosos que somos con el dinero, la poca limosna que a veces hacemos. No lo sé, estos son cada uno, vendrá, pero el Señor nos hace ver muchas cosas en nuestra vida. Persevera en la oración. Pero una oración bien hecha, no deprisa y corriendo, no una oración rutinaria, no recitar 3 o 4 frases, 3 o 4 oraciones aprendidas, no, una oración que es ponerse a la escucha de Dios. Señor, háblame, dime, ilumíname, hazme saber. Y el Señor lo va haciendo. Y cuando veas, y cuando escuches, y cuando te lo haga ver el Señor, con docilidad, con generosidad, ponlo en práctica. Y después estas cosas que te ha hecho ver el Señor, pues cuando vayas a la confesión, las dices. Las dices. Porque a veces se pueden cumplir más, se pueden cumplir menos. Pero qué importante es el adentrarnos en una vida espiritual seria. Vuelvo a decir, seria en cuanto al amor, en cuanto a la entrega, en cuanto a darle valor a las cosas. Cuida tu espíritu, cuida tu relación con el Señor. Ahí está todo, ahí está tu vida. Y por eso, antes de que nos adentremos en la Cuaresma y tengamos la cabeza llena de ceniza y que empiece el miércoles de ceniza y no sabemos por dónde tirar y qué voy a hacer esta Cuaresma y voy a comer chocolate o no voy a comer chocolate, déjate el chocolate.
Haz algo, haz otra cosa. Escucha a Dios, pero escúchale de verdad. Mira a ver lo que el Señor, qué Cuaresma quiere para ti. Mira qué es lo que Él está preparando para ti. Él está preparando una gracia inmensa, una gracia única. Por eso, qué gracias tan grande, qué cosa tan hermosa, qué muestra del amor y de la misericordia del Señor nos ha concedido en estas horas antes de comenzar la Cuaresma, para que realmente, ojalá sea así, se lo pedimos al Señor, esta Cuaresma deje huella en nuestra vida espiritual, que comporte un paso adelante de más amor, de más entrega. Vamos a pedírselo también a nuestra Madre la Virgen, que ella está pendiente de nosotros y está rogando por nosotros e intercediendo por nosotros para que su Hijo nos conceda esta gracia grande que tiene preparado para nosotros. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceder por mí.